primer día de capacitación del curso de metrados y valorización en obras. Va a estar a cargo el ingeniero y nuestro especialista, el ingeniero Luis Díaz Huiza. Él es ingeniero civil, maestro en gerencia de la construcción moderna, con más de 37 años de experiencia en el campo profesional. Fue docente en universidades como la Universidad César Vallejo, la UPLA, Sensico, a las peruanas, la Universidad Federico Villarreal, entre otras universidades. Gerente técnico de F&M Contratista SAC y el Fondo Perú España, consultor del Banco de Comercio, consultor del Banco de la Nación, ex supervisor de obras públicas, EMAPE, ex supervisor del Poder Judicial, ex supervisor de Foncodes, entre otras instituciones. Conferencista reconocido a nivel nacional. Asimismo, autor principal del libro Valorización y liquidación de obras públicas. Creo que podemos empezar. Correcto, ya iniciamos la grabación. Muy bien, vamos a ver pues este tema, o dos temas, ¿no? El de metrados, que está íntimamente vinculado a las valorizaciones, ¿no? Siempre le voy a estar comentando de los marcos normativos, en este caso del reglamento de contratación del Estado. El metrado es un cálculo básico que tiene que realizar de manera frecuente el residente sobre todo, ¿no? Usted sabe que la función del residente es ejecutar la obra y del supervisor es controlar la ejecución de la obra. Pero el que está realizando, el que está utilizando mucho o calculando es el residente. Para determinar su personal, calcular su recurso, es decir, los materiales que van a necesitar para una determinada valorización, ¿no? Para determinar los costos, ¿no? O controlar los costos, controlar los rendimientos, controlar los materiales, etcétera, para hacer nuevos calendarios. Usted sabe que en una obra del Estado o una obra privada, si bien es cierto, tenemos una programación, pero generalmente no se cumple, ¿no? Porque durante la ejecución se van presentando factores externos que hacen que la obra, pues, no cumpla con la programación. Entonces se va a tener que hacer nuevos calendarios, nuevas programaciones, y para eso tiene que hacer uso, pues, digamos, de los metrados, y también con documentos que están vinculados directamente con el expediente técnico. Pero los metrados es básico para el residente, inclusive para las valorizaciones, como dice el reglamento de contratación del Estado. Para realizar las valorizaciones hay que metrar las actividades que se han avanzado en ese periodo, ¿no? Y tiene que estar presente en ese momento el supervisor. Evidentemente que el residente pues comunicará al supervisor por cuaderno de obra, digital o físico, se use el caso, que tal día se van a reunir para fijar los metrados. Y una vez que se han fijado los metrados, cada uno comienza a hacer su valorización. Uno para presentar, que es el residente, y otro para revisar, que es el supervisor. Entonces los metrados es básico, no solamente para elaborar un presupuesto, sino también, repito, en este caso para elaborar las valorizaciones, porque si no hemos determinado o no hemos hecho las mediciones, los metrados de las actividades que se han realizado en un determinado periodo según la programación, entonces no vamos a poder nosotros presentar nuestra valorización. Y como consecuencia de eso, ya vienen, digamos, los demás cálculos, como dice el reglamento, para que la entidad le pueda pagar pues al contratista, es decir, la valorización, los coeficientes, es decir, la fórmula polinómica. Y en la fórmula polinómica hay que hacer uso de los índices unificados de precio que publica el INEI, ¿no? Reemplazar en la fórmula polinómica, hacer los cálculos, determinar el coeficiente de reajuste que nos va a permitir reajustar las valorizaciones, ¿no? Y finalmente, sumado con la valorización contractual, y si hubiera ahí adelanto, deducciones, amortizaciones, la suma algebraica de todos esos importes nos va a dar pues el monto a facturar en cada valorización. O sea que como residente tiene que hacer uso de los metrados para los diferentes trabajos. En este caso estamos hablando de metrado y valorización. Si no hay metrado, no hay valorización. ¿Ya? Por eso que, repito, los metrados es básico.
para calcular materiales, personal, controlar los costos, hasta poder subcontratar actividades que frecuentemente se hacen en las obras, tanto privadas como públicas. ¿Ya? Por el tiempo vamos nosotros a limitarnos a hacer una casuística de dos puntos muy importantes, lo que es la cimentación y lo que es una losa aligerada. Ya, porque usted sabe pues que para metrar tenemos que no solamente metrar una especialidad, en un expediente técnico, en un proyecto generalmente hay 4 especialidades: arquitectura, estructura, sanitaria y eléctrica, ¿no? Y el residente o el ingeniero civil recién egresado, titulado, siempre sus primeros trabajos son los metrados, ¿no? Si va a una consultoría, que sigan elaborar expediente técnico, metrar. Si va a una oficina privada del Estado, metrar. Siempre son sus primeros trabajos, generalmente, ¿ya? Pero para metrar, primeramente hay que leer los planos. No le van a dar, digamos, la estructura de un presupuesto para que usted solamente se dedique a metrar, no es así. El ingeniero primero tiene que leer los planos. Por ejemplo, el de estructuras. Leerá todos los planos de estructuras y una vez que ha leído, comience a elaborar la estructura del presupuesto de esa especialidad. Y una vez que ha elaborado la estructura del presupuesto, recién va a comenzar a metrar. Ese es el procedimiento. Y para metrar hay que hacer uso de marco normativo, en este caso la norma técnica de metrados. Y se van a complementar pues con formato, normas técnicas, en el caso de los fierros, por ejemplo, saber la densidad, en el caso de las excavaciones, la eliminación o el relleno, hay que ver el esponjamiento y el porcentaje de reducción o de compactación. O sea que son tablas auxiliares que le va a servir al profesional que se va a encargar pues, de realizar los metrados. ¿Ya? No solamente es hacer las mediciones. ¿Qué cosa es metrar? ¿Qué cosa es un metrado? Metrados son hacer las mediciones, ¿no?, de las diferentes actividades que forman parte de un proceso productivo. La norma técnica de metrado te dice, pues mira, para estructuras, arquitectura, sanitaria y eléctrica, para determinadas actividades de cada especialidad, para metrar cimentación, por ejemplo, tú tienes que seguir el siguiente procedimiento, ¿no? Y la unidad de medida, volumen, en el caso de excavación. No, todas las actividades que forman parte de una edificación, no solamente edificación, sino habilitación urbana, carreteras, puentes, etcétera, todas esas actividades tienen una unidad de medida ya establecida por la norma técnica de metrado. Ejemplo, usted a los concretos de columnas, placas, no sé, escaleras, usted no le puede decir pues que la unidad de medida es metro lineal ni metro cuadrado. Para todos los concretos es el metro cúbico. Los encofrados también. Los encofrados, la unidad de medida es metro cuadrado. Y le dice la forma cómo debe de medir. Eso está en la norma técnica de metrado. Es decir, para cada actividad, repito, indica pues la descripción de la actividad, ¿no? La forma de medición y la unidad de medida. En las explicaciones técnicas también se va a ver el metrado, ¿no? Las explicaciones técnicas te dan a conocer la descripción, el procedimiento constructivo, los sistemas de control y los metrados, la medición, ¿no? Y en función de esa medición, la forma de pago, cómo se le va a pagar, qué incluye en el pago. O sea que metrados versus pago nos estamos refiriendo pues a las famosas valorizaciones, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, creo que lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Ya? Como digo, este tema de metrados y valorizaciones es muy importante que el ingeniero civil, sobre todo los residentes, lo deben tener pues en cuenta, muy al margen de incluirlo pues a los practicantes, ¿no? A los egresados o a los alumnos de los últimos ciclos de las universidades. ¿Ya?
Creo que me voy directamente a la casuística, le voy a dejar estos PPT. No quiero perder tiempo en explicar cada una de las diapositivas. Se lo dejo para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Me voy directamente a una casuística. Tenemos nosotros un plan de cimentación. Están viendo ustedes un plan de cimentación cualquiera. Hay diferentes formas de poder metrar. Usted puede metrar directamente del plano, ¿no? El AutoCAD, mediante el AutoCAD usted metra rápidamente, pero tiene que saber pues la parte conceptual, ese es muy importante, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer pues por medio del Excel, ¿no? Ahí tenemos un plan de cimentación donde figura pues, digamos, los detalles de las zanjas, el ancho, la profundidad, el nivel del terreno, el falso piso, el sobrecimiento, los muros, incluye las columnas, la zapata, etcétera, ¿no? Va a encontrar usted viga de cimentación, concreto simple o concreto armado, columnas, cisternas, tanque, escalera, cantidad de actividades, como lo dice pues en la norma técnica de metrado. Y hay que saber el procedimiento para poder pues metrar. Entonces lo primero que tiene que hacer el profesional para elaborar un presupuesto, hay que leer los planos. Una vez que ha leído el plano, hace la estructura del presupuesto. ¿A qué me refiero con la estructura del presupuesto? Es decir, las partidas de primer orden, segundo orden. Creo que lo vamos a ver rápidamente con este formato. Ahí está. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una valorización, ¿ya? Pero me voy a enfocar acá, a la columna que dice descripción. Esto es lo que le estoy comentando, una estructura del presupuesto, ¿no? Evidentemente es un presupuesto, digamos, corto, donde solamente se considera concreto armado y muro. Pero repito, ¿eso cómo se obtiene? Luego de haber leído el plano de estructura, según lo que se va a ejecutar. Una vez que ha leído, comienza usted a armar pues, la estructura del presupuesto. Por ejemplo, acá, según el plano, para una ampliación, le dice pues columna, viga, losa, y como es albañería armada, perdón, albañería confinada, muro. Es el casco nada más, ¿no? Según lo que quiere el cliente también. Entonces acá en columna, en todo lo que es concreto, siempre van a haber 3 actividades. Concreto, encofrado y acero, a excepción de la losa aligerada en la cual se le adiciona los ladrillos de techo. Y cada unidad, cada actividad, como ustedes observan, tiene una unidad de medida ya establecida, ya establecida. Esas medidas, esas unidades de medidas, como le digo, al hacer usted no lo puede poner en el presupuesto, varía, ¿no? Sería un error garrafal. Ni tampoco le puede poner metros lineales. La unidad de medida, según la norma, dice que debe ser kilo. En el caso del encofrado, metro cuadrado, en el caso de los concretos, metros cúbicos, lo mismo en los acabados, ¿no? O sea, cada actividad, repito, tiene una unidad de medida. Entonces, lo primero que tiene que hacer es leer el plano y luego hacer la estructura del presupuesto, ¿no? Que está conformado por partida de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la chamba del recién. Una vez que ya tiene la estructura del presupuesto, recién comienza pues a metrar. Y para metrar, tiene que hacer uso de formatos, bueno, tiene que hacer uso de los formatos. Ahí tenemos, fíjense, los diferentes formatos. Formato para concreto, para encofrado, se puede utilizar también para acabados, pero el que sí es totalmente diferente es el de fierro, ¿no? El de fierro. Este es un formato exclusivamente para fierro, nada más, ¿ya? Y aquellos ingenieros que se dedican a trabajar a unas consultorías, es decir, a elaborar expedientes técnicos, tiene que ser más detallista todavía ahí, porque muchas de las entidades obligan al consultor de realizar croquis, así como en el formato de fierro, figura acá una columna que dice diseño de fierro, es decir, es un croquis del fierro. Lo mismo acá en el concreto, en los encofrados, en la bañería, cimentación, etcétera, etcétera. Le agregan una columna acá
que le ponen diseño o descripción, o croquis, ¿no? O croquis, ¿ya? Donde tiene que hacer, pues, el dibujo de la, digamos, de la estructura, llámese la cimentación, del cimiento, del sobrecimiento, etcétera, ¿ya? Y ahí darle las medidas, así como se le da el fierro, ¿no? Se hace el diseño del fierro, el dibujo del fierro, ¿no? Y se le coloca las medidas. De manera similar se realiza, pues, en las diferentes actividades, en las diferentes actividades correspondientes, pues, digamos, a la estructura, ¿no? Es decir, a la cimentación, encofrados, sobre cimientos, columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso hay que hacer uso de los formatos, ¿ya? Y también, como le comentaba, utilizar tablas técnicas como, como el que estamos viendo, ¿no? Usted está viendo en el Excel. Por ejemplo, en el fierro. Usted sabe cuando esté en el presupuesto, la unidad de medida del fierro es el kilo, pero usted lo compra en varilla, ¿no? Y para determinar la varilla, usted tiene que metrar esos fierros, ¿no? Esos fierros, cuando usted comienza a metrar, la unidad de medida va a ser metro lineal. Y para que le dé kilo, usted lo tiene que multiplicar por su densidad. Ya multiplicarlo va a quedar kilo. Y ese resultado usted lo lleva, pues, a la actividad correspondiente, si es columna, vigas, zapatas, etc. Pero para obtener el número de varillas, usted mide los metros lineales, lo divide entre 9 y le van saliendo, pues, la cantidad de varillas. Entonces, para metrar y luego llevar al presupuesto, hay que multiplicar los metros lineales por su densidad, ¿no? Tal como lo muestra, pues, esta tabla. Y para el caso de la eliminación de material excedente y para la compactación o relleno, hay que utilizar también otras tablas, que es el que ustedes están viendo en este momento, ¿no? No solamente es metrar, sino también, en otras palabras, utilizar documentos complementarios que le van a servir justamente para realizar los trabajos de metrados. ¿Ya? Vamos a hacer, a ver, una partida, excavación de zanja. ¿Ya? Excavación de zanja. Siempre cuando usted va a hacer un metrado, primero tiene que leer el plano, porque esto de repente al leer va a haber ejes que son iguales, en el caso de la cimentación, en ancho y en la profundidad. Entonces le va digamos, a resultar, se le va a abreviar el trabajo, se le va a resumir el trabajo. Entonces para eso es muy importante la lectura de los detalles y del plano, para poder ahorrarle el tiempo. Entonces, movimiento de tierra, excavación de zanja, corresponde, pues, a la partida movimiento de tierra. Y colocamos acá excavación de zanja. Excavación de zanja. Si nosotros miramos el plano de cimentación, voy a disminuir el tamaño, ya ahí está, creo que ahí se ve mejor. Todos los planos usted siempre va a encontrar con ejes, específicamente las estructuras y la arquitectura. Son los únicos planos, aparte de los ejes, que están acotados. Sanitaria, eléctrica, no lo va a encontrar con ejes, ni acotados. Ya ahí tiene que hacer uso, pues, de escalímetro, de la regla, de la wincha, de cualquier instrumento de medición. ¿Ya? Pero en el plano de arquitectura, estructura, siempre están con los ejes y están acotados, pero también va a tener que hacer uso de los instrumentos de medición, del escalímetro, regla, wincha, etc. ¿Ya? Entonces, para ahorrar el tiempo, para no demorarnos, es importante leer, y de repente hay ejes que se van a repetir. Entonces, de esa manera estoy simplificando el trabajo. Ya, ahí está, creo que ahí se ve mejor. Y siempre cuando usted está metrando, usted tiene que pintarlo, achurarlo, como usted quiera. Eso significa de que ya está metrado. Ya está metrado. Y el metrado también, repito, se utiliza para las valorizaciones. Usted sabe que el residente tiene como función de avanzar la obra
según la programación, para presentar a fines de mes, que generalmente son las valorizaciones, ¿no? El informe de valorización. Y para eso tiene que metrar todas las actividades, pero ya en campo ya. Como también lo puede hacer en el plano, ¿no? De todas las actividades que se han avanzado en ese periodo, pero teniendo como referencia las actividades que indica la programación. De repente hay actividades, su avance real ha sido mayor que el programado, es decir, avanzó, digamos, excavó más de lo programado. Eso no hay ningún problema. ¿Ya? Pero lo que tienen que hacer es metrar. Una vez que está determinado lo metrado, recién se formulan las valorizaciones, como dice el reglamento. Por eso, metrado y valorización está íntimamente vinculado. Muy bien. Si nosotros analizamos el eje 1 y el eje 3, podemos decir que son iguales, ¿no? Porque el detalle de la zanja, por ejemplo acá, el corte 1, nos indica pues que tiene 60 y 1 metro de profundidad, ¿no? Entonces podemos decir que el eje 1 es igual al eje 3. Y acá también otro comentario importante. Hay que trabajar de manera ordenada, ¿no? Terminar todos los elementos en un sentido. Una vez que termina todos los elementos en ese sentido, empieza con el otro sentido, llámese horizontal o diagonal, lo que sea. Pero no en este caso, vertical, horizontal, diagonal, no. Primero barre con todos los verticales, digamos así, y luego con los horizontales. Y finalmente, si hubiera diagonal, con los diagonales. Esa es la manera ordenada de poder metrar. Como tengo la facilidad, yo voy a utilizar, pues, las bondades que tiene el Excel, ¿ya? Voy a decir entonces que el eje 1 es igual al eje 3, es decir, este eje, y usted lo puede seccionar como quiera. Al final el resultado es el mismo, ¿ya? La segmentación, eso queda a criterio ya del metradista, del profesional que está realizando, pues, esa labor, ¿ya? Yo lo voy a seccionar de esa forma, que también pude haber hecho esto, ¿no? Como quiera, eso queda a criterio, repito, del metradista. Pude haberlo seccionado de esta forma, ¿ya? Pude haberlo hecho de esa forma, pero yo lo estoy barriendo de manera ya general, ¿no? ¿Ya? En el otro sentido, lógicamente, que va a tener menor sección. Pero el resultado va a ser el mismo. Entonces digo que el eje 1 es igual al eje 3 tramo AC. Entonces voy acá en la hoja de metrado y digo eje 1 igual eje 3, el tramo de A a C. Ya he identificado lo que voy a metrar. Ahí está. Eje 1 igual eje 3 del tramo A a C. Va a haber elementos que no tienen eje. Usted le puede, cuando metra, usted le puede considerar ejes auxiliares. No hay ningún problema. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo he considerado el eje, digamos, o puedo considerar yo un eje B', C' o A', como uno quiera. ¿Ya? Muy bien. Entonces me voy acá a la hoja de metrado y digo que el eje 1 es igual al eje 3. La unidad de medida de la excavación es metro cúbico. ¿Cuántas veces se está repitiendo? ¿Cuántas veces se está repitiendo? Miremos acá, se está repitiendo pues 2 veces, porque estoy diciendo que el eje 1 es igual al eje 3. Entonces el número de veces será 2. ¿Y cuánto es el largo? ¿Cuánto es la longitud? La longitud, en este caso, sería 7,50. Entonces la longitud sería 7,50. El ancho, hay que ver los detalles, acá están los detalles. El ancho es 60 y la profundidad es 1 metro. 90 del peralte del concreto en cimiento y los 10 centímetros de relleno, ¿no? Acá tenemos entonces 1 metro. 1 metro. 60 de ancho y 1 metro de profundidad. 1 metro de profundidad. Ahí está. Otro vertical.
otro vertical, el eje 2. El eje 2, yo lo puedo seccionar así, de esta forma. Ahí está. De esa forma. Y entonces digo, eje 2 debe hacer. Ahora, no necesariamente tienen que coincidir. ¿Ya? Si usted quiere hacerlo coincidir, entonces acá tendría que agregarle un eje auxiliar, un eje C' y un eje B'. Y ahí lo está cortando de manera exacta, pero no se trata de la exactitud para ubicar un determinado elemento. ¿Ya? Por ejemplo, acá el eje B', el eje B con el eje C no está ubicando de manera exacta este segmento. Si yo quiero la exactitud, entonces acá le pongo C'. Tendría que hacer esto de acá, ¿no? Tendría que hacer esto de acá. Perdón. Voy a trabajar con esto mismo, con esta misma línea punteada. Tendría que hacer esto, mire, lo puedo poner acá y luego, y ahí está, mire, ¿ve? Le estoy dando ejes auxiliar, entonces este sería B', digamos. Este sería B', ¿no? B'. Ahí está. Y este sería C'. También usted lo puede hacer, no habría ningún problema. ¿Ya? No habría ningún problema. Parece que no. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y le pongo acá C'. Listo. Eje 2 de B' a C', como quieran, pero también puede ser de 2, eje 2 de B a C, como usted quiera, como usted quiera. ¿Ya? Yo le voy a poner entonces el eje 2, B' a C'. Eje 2 de B', B' a C'. Listo. Ya tengo ubicado ese sector, ¿no? Y la unidad de medida es metro cúbico. Ahí está. ¿Cuál es la longitud? Bueno, ya le he puesto las cotas para no perder tiempo. 2.72 y medio. La longitud es 2, acá sería una vez nada más. 2.72 y medio. ¿Cuánto tiene de ancho? ¿Cuánto tiene de ancho? Tiene 60 y de profundidad tiene 1 metro. Es el corte 1. 60 y 1 metro. Ahí está. ¿Ya? Una vez que he terminado, digamos, lo vertical, inclusive acá le puedo poner verticales, ¿no? Eso queda a criterio ya vuelvo a repetir, del metradista. Una vez que he terminado con los verticales, miremos, bueno, tanto los verticales, vamos con los horizontales. La zapata usted lo puede considerar, le puede poner el nombre simplemente zapata y listo, se acabó. Como lo vamos a hacer en este caso. ¿Ya? Entonces ahora le voy a poner los horizontales. Y digo, voy a analizar el eje A con el eje C. ¿Son iguales o no son iguales? Tienen el mismo corte, el corte 2. Entonces puedo decir que el eje A es igual al eje C de 1 a 3. Y le pongo acá horizontales. Horizontales. El eje A igual al eje C. No, eje A igual al eje C de 1 a 3. Listo, ya lo ubiqué. Metro cúbico y número de veces 2, ¿no? Y lo voy a pintar. Lo voy a pintar. Ahí está.
Estos dos son iguales. El eje C con el eje A son iguales. Ahí está. ¿Cuánto es la longitud? Acá tenemos nosotros 6 metros. Y a 6 metros le quitamos ¿cuánto? Le quitamos 1,20, ¿no? 60 del eje 1 y 60 del eje 3, 1,20. ¿No? Entonces sería 6 menos 6 metros menos 1 metro 20. 4,80. 4,80. Entonces pongo acá 4,80. ¿Ya? Sería 6 metros, lo voy a dejar indicado en la parte superior. 6 metros menos 1,20. Listo. Y el ancho, según los cortes, el corte 2 dice que es 50 por 1 metro. 50 por 1 metro. Listo. ¿Qué más? La zapata. La zapata. Vamos a pintar la zapata. Y listo, una vez que ya lo tengo pintado todo, ya puedo decir pues que ya está, todos los elementos están metrados, pues. Todos los elementos están metrados. Entonces acá le pongo zapata. Zapata. La unidad de medida de la excavación en zapata, metro cúbico, es una sola zapata. Y el largo, ¿cuánto es el largo? 1,55 por 1,35 de ancho. 1,55 por 1,35. ¿Y cuánto es la profundidad? La profundidad también es 1 metro. La profundidad también es 1 metro. Entonces le colocamos acá 1 metro. Entonces una vez que tenemos ya toda la metrado la cimentación, procedemos a calcular el volumen de excavación. Vamos a calcular el volumen de excavación. Vamos a modificar toda la fila. Listo. Ahí está. Vamos a ordenar. Y esto se expresa solamente con 2 decimales. Ahí está. El volumen de excavación. El volumen de excavación, entonces sería la sumatoria. Ahí está. 17,53 metros cúbicos. ¿Ese material es el que vamos a eliminar? ¿Los 17,53 metros cúbicos o no? Usted sabe que cuando ya se ha excavado, al colocarlo en la parte lateral de la excavación, del borde 50 o 60 centímetros, ya aumentó su volumen. Y ese volumen aumenta dependiendo del tipo de suelo. Esta tabla me indica, esta tabla que le mostré, ahí está, por ejemplo, ¿no? Cambio volumétrico de los suelos. Acá está el factor de esponjamiento. Creo que el problema nos dice que el tipo de suelo es, dice considerar suelo tierra común, ¿no? Acá en nota. Dice considerar tipo de suelo tierra común. Entonces usamos la tabla. ¿Y cuál sería el factor de esponjamiento para tierra común? Para tierra común es 25%. Y el coeficiente de reducción es 0,80. En función del porcentaje de esponjamiento, al reemplazar en la fórmula, no van a dar pues estos valores. Claro que acá están redondeados, ¿no? No va a salir de manera exacta. Algunos salen de manera exacta y otros no. Por ejemplo, la arcilla compactada sale 0,71. Lo redondean pues, ¿no? 0,71 y otros decimales. Entonces se redondea a 0,70. ¿Ya? Entonces repito, este factor de esponjamiento se reemplaza pues en esta fórmula y le da el coeficiente de reducción. Ya, esto se va a utilizar para los rellenos. Para los rellenos. Entonces acá el porcentaje de esponjamiento es 25%. Y eso nos va a servir para poder eliminar
ese material, porque ya aumentó su volumen. ¿Ya? Ya aumentó su volumen. ¿Está claro? Listo. Bueno, acá hay para hacer digamos, el relleno. Vamos a hacer el relleno, ¿ya? Vamos a hacer el relleno. El relleno. O nos vamos al concreto. Excavación de zanja. Le voy a poner otro color mejor. Y acá le voy a poner relleno. Para calcular la eliminación de material excedente, ¿no? Para que se vea los factores, el factor de esponjamiento y el factor de reducción. Para metrar el relleno, también hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo. Acá tenemos otro plano, ahí está. Es el mismo plano, perdón, lo voy a mejor eliminar, para utilizar, digamos, el mismo plano, y le voy a poner acá relleno. Relleno. Este mismo plano, pero lo voy a despintar. ¿Ya? Lo voy a despintar. Y lo voy a despintar. Listo, ahí está. ¿Qué voy a rellenar? ¿Qué voy a rellenar? Para rellenar tengo que ver, pues, los detalles, ¿no? Los detalles de la zanja. Acá están los detalles de la zanja. ¿Ya? ¿Qué voy a rellenar? Voy a rellenar también los siguiente. Primero con los verticales. Hago lo mismo. Puedo llevar la misma nomenclatura que la cimentación. La misma nomenclatura. Ya yo puedo poner así verticales, por ejemplo. A ver, voy a llevar las unidades. Bueno, las unidades van a ser lo mismo. El relleno es metro cúbico. Y si hay que variarlo, lo variamos. A ver, el eje 1 igual al eje 3. Entonces yo voy a hacer esto. ¿Qué voy a rellenar? Voy a rellenar esta parte de acá. Esto es lo que voy a rellenar. Ahí está. ¿No? Y este corte, perdón, ese detalle es igual al del eje 3. Es este de acá. Es el mismo. Es el mismo. Entonces yo digo, bueno, va a tener la misma nomenclatura, eje 1 igual al eje 3 de tramo AC. Pero ¿cuánto es la longitud? ¿Cuánto sería la longitud? Sería 750. 750, pero le quito el ancho de los muros. 25 y 25. Entonces ¿sería cuánto? Sería 7 metros, ¿no? 25 el ancho del muro y 25 el otro ancho del muro. En realidad eso es en función a los sobrecimientos, ¿no? Acá está. Pero el ancho del sobrecimiento es el mismo ancho del muro. No puede ser que el sobrecimiento sea 15 y el muro sea de 25, ¿no? Ilógico. ¿Ya? Entonces sería, pues la longitud sería 7 metros. 7 metros. Entonces yo acá, número de veces, 2 veces, y acá le pongo 7 metros. ¿Cuánto es el ancho que voy a rellenar? Miremos el detalle. Acá tenemos el detalle del corte 1. Y lo que voy a rellenar es esta parte de acá, ¿no? Lo que está debajo del falso piso. Este pedacito de acá. Eso es lo que voy a rellenar. Ahí está. ¿No? Y así en todos los detalles. En todos los detalles de la cimentación. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiene de dimensión ese relleno? ¿Tiene de ancho? ¿Cuánto tiene? La zanja tiene 60, menos el ancho del sobrecimiento, que tiene 25, sería 0.35. Y la altura tiene 10 centímetros. Entonces sería 0.35
por 10. 0.35 y 10 de altura, ¿no? Y ya metré, pues, los dos ejes. El eje 1 con el eje 3. Vamos con el eje C. ¿El eje A es igual al eje C o no? ¿Podemos decir que el eje A es igual al eje C? Vamos a hacer el dibujo. Vamos a hacer si es cierto. Lo que yo voy a rellenar en el eje A es esta parte de acá. Ahí está. Y en el eje C, acá tenemos un muro. Entonces no son iguales. No son iguales. Son diferentes. Entonces lo tengo que darle otra nomenclatura. Es esto. Ahí está. Lo voy a cambiar de color. Darle otro color. Ya. Es diferente, ¿no? Porque está el muro ahí. Entonces lo tengo que hacer por partes. Eje A, primero el eje A de 1 a 3. Eje A, lo vertical, falta, espera, no. Estamos, perdón, en los verticales. Me estoy, me salteaba a los horizontales. Estamos acá, lo voy a borrar. Después lo voy a pintar nuevamente. Estamos en los verticales. La vertical sería este de acá. Lo puedo seleccionar de esta forma. Ahí. ¿Y hasta dónde podría ser? Momentáneamente lo voy a dejar ahí. Ahí está. Pero acá vemos un detalle muy importante. Mire, vea. Esta es la zapata. Lo que estoy bordeando, esta es la zapata. Y debajo de este muro que estamos viendo acá, está el sobrecimiento. Y debajo del sobrecimiento está el cimiento. ¿No? Entonces, en el caso del cimiento corrido, del cimiento corrido, yo tengo que llenar el cimiento hasta este nivel. Hasta este nivel de acá. Ahí. Ya, esto es en relación al cimiento corrido. ¿Ya? Vamos a ver el caso del relleno. Estamos viendo el relleno. Pero también en la zapata tenemos que rellenar. ¿Ya? Por eso le estaba dando a conocer esto del detalle del cimiento. Pero vamos a ver los rellenos a los costados del eje 2. Entonces acá sería el eje 2 de B' a C', ¿no? Tal como está en la nomenclatura. Acá está, ¿no? Del eje 2 de B' a C'. ¿Cuántas veces sería el relleno? El relleno sería 2 veces, ¿no? 2 veces. Miren ustedes acá, si bien es cierto, el relleno 2 veces, miren, 1 y 2. Pero también lo puedo hacer una vez. Ya eso depende del metraísta. ¿Cómo lo hago una vez? Primero vamos a hacerlo 2 veces. ¿Ya? ¿Por qué 2 veces? Por así. Ahí está el dibujo, miren. Ahí, el dibujo lo está diciendo que son 2 veces. 2 sectores iguales. Pero ¿cuánto es la sección? ¿Cuántas son las dimensiones? Entonces regresemos acá. Ahí está. ¿Cuánto es de largo primero? Vamos a ver el largo del relleno. Es 2,72 y medio. 2,72 y medio. 2,72 y medio. ¿Cuánto es el ancho? ¿Cuánto es este ancho? El que está sombreado, el que está coloreado. Entonces acá lo podemos ver. Por ejemplo, acá. No hay detalle. Ya, acá está, por ejemplo. Este es este detalle. Yo voy a rellenar esta parte de acá.
voy a rellenar esta parte, de todos lados. Eso es lo que voy a rellenar. Ahí está, ¿no? Eso es lo que voy a rellenar. Ahí están los dos. Dos veces. 1 y 2, ¿no? Por eso que acá en la hoja de metrados le estoy poniendo 2 veces. Pero también le puedo poner una vez. Primero vamos con las 2 veces. Y ahí está. Ahí está. ¿Y cuánto mide ese ancho? Ese ancho mide 60 menos 0.25, 0.35. Pero 0.35 es la suma de estos dos pedazos. Entonces, ¿cuánto vale cada ancho? 0.35 entre 2. 0.175. O sea que el ancho de este relleno es 17,5. De este otro ancho también 17,5. Entonces acá sería 17,5. Ahí está, 17,5. Y acá sería pues 0.1. Pudo haberle hecho una sola vez, es decir, de esta forma, ¿no? Acá considera igual la misma longitud, y acá el ancho 0.35 y la altura 0.1. Los resultados van a ser iguales, ¿no? Los resultados van a ser iguales, si no, mire, observe. Van a ser iguales acá. Eso ya, como le digo, queda a criterio del metradista, ¿no? Mire, ¿ve? Iguales, ¿ve? ¿Ya? Eso ya queda a criterio, repito, del metradista. Los resultados van a ser los mismos, como le digo. A ver, creo que acá hay una pregunta. Ah, ya lo dijo el ingeniero Arce. 17,5, ¿no? Ahí está. 17,5. Esto lo voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar esta fila. Listo, ahí está. De cualquier forma, el resultado, repito, es el mismo, ¿ya? Entonces ya hemos terminado con todos los verticales. Vamos con los horizontales, con el eje A. El eje A no podemos decir que es igual al eje C, lo tenemos que cambiar. Ahí está. Entonces acá sería una sola vez. ¿Qué vamos a rellenar? Vamos a rellenar este sector. Eso es lo que vamos a rellenar. Ahí está. ¿Y cuánto vale eso? Nuevamente, esto vale 6,80, perdón, 6 metros. Pero esos 6 metros, ¿cuánto le quitamos? Le quitamos 60 centímetros. 60 y 60 es 1,20 m. Entonces sería 6 metros menos 1,20. 4,80. 4,80. Muy bien. Ingeniero Arce está acertando. Muy bien. 4,80. 4,80. Y el ancho sería, pues, de acuerdo al detalle, este es el corte 2, sería este de acá. ¿Cuánto sería este ancho? Lo que vamos a rellenar es esta parte de acá. El detalle 2. Entonces 750 y el ancho del sobrecimiento es 25, entonces esto sería 25. El ancho 25. 25 y la altura 10 centímetros. 25 y 10 centímetros. Listo, ya está ya. Ya está el eje A. Ahora el eje C. El eje C. El eje C. El eje C. El eje C, bueno, podemos barrerlo también, ¿eh? Podemos hacer así, el eje C de 1, 2 y de 2 a 3. Pero yo puedo hacer de 1 a 3. Y es, como le digo, queda a criterio del metradista. Pero eso le voy a quitar este ancho del muro o del sobrecimiento.
¿Ya? Voy a hacer entonces de C igual de 1 a 3. Hago esa observación. ¿Ya? Eje C, ya, mejor lo voy a hacer de 1 a 2, de 1 a 2 y de 2 a 3. Listo. O pude haber hecho de C de 1 a 3. Cualquiera de los dos es válido. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánto mide. Lo puedo hacer por parte, pero en este caso lo voy a hacer total, ¿ya? Ahí está la figura. Ahí está la figura. Ahí está. El eje total es 6 metros. A esos 6 metros le tengo que quitar 60 del eje 3 y 60 del eje 1. Y además, ¿qué le tengo que quitar? Si ustedes miran el plano, ¿qué le tengo que quitar? El ancho del sobrecimiento, ¿no? El ancho del muro. O sea que sería así. 6 menos 0.60 más 0.60 más 0.25. 0.25. Así sería. Así sería. Es decir, 4.55. Esta longitud, ya descontando el ancho de la zanja, ¿no? Y descontando el muro, sería pues 4.55. ¿Ya? 4.55. Entonces lo voy a anotar acá. Entonces sería una sola vez y acá sería 4.55. Y lo mismo, pues el ancho sería 0.25 y la altura, pues, 0.1. Eso no va a variar. Y finalmente con la zapata. ¿Cuál sería lo que yo voy a rellenar? Y acá lo que le estaba comentando del cimiento, ¿no? Del cimiento. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Claro que si es una obra privada, no hay ningún problema, porque el propietario no va a chequear los metrados. Pero si es una consultoría, es decir, ese expediente técnico del Estado, el Estado lo va a revisar. Entre comillas, el Estado lo va a revisar. Porque usted sabe muy bien que el expediente técnico tiene cantidad de errores. Y se dan cuenta, tanto el residente como el supervisor, durante la ejecución de la obra se van dando cuenta de los errores. Pero el reglamento dice bien claro que tanto el residente como el supervisor tienen 15 días luego de haber iniciado el tiempo de ejecución de la obra, ¿no? Cuando se inicia el plazo de ejecución, a partir de ahí tienen 15 días para presentar un informe de revisión del expediente técnico. Es decir, de todos los errores tienen que leer todo el expediente técnico. Plano, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto, análisis de costos, fórmulas polinómicas, programación, cronograma valorizable, estudio de suelo. Todos esos documentos los tiene que revisar. Y luego de haber revisado, si hay errores, dará a conocer pues, los errores que pueda tener el expediente. Y de repente va a encontrar, oye, acá no habían considerado el cimiento, ¿no? El cimiento digamos, para este tramo de muro que es el que estoy pintando, por ejemplo, ¿no? Para este tramo de muro que estoy pintando, este de acá. No me va a decir que lo va a rellenar, ¿no? Ahí tiene que ir un cimiento, ¿ya? Ya, toda esa consideración lo tiene que tener en cuenta. Claro que el cimiento sería así, de esta forma, pues, ¿no? Debajo de la... Va a seguir lo mismo que el cimiento de este muro de acá. Ahí está, el mismo ancho, 60 centímetros.
¿ya? Y lo voy a graficar ahí para luego determinar el volumen de relleno. Ahí está. Esta es la cimentación que se va a pegar a la columna. Ahí está. Lo que voy a rellenar son lo que está en blanco. Eso es lo que voy a rellenar. Pero acá me dice que el ancho de la columna, o perdón, la altura de la zapata es 50 centímetros. Y el nivel del terreno tiene una profundidad de 1 metro. O sea que 50 es el peralte de la zapata y 50 es lo que voy a rellenar para llegar al nivel del terreno. ¿Ya? Entonces lo que está en blanco es lo que se va a rellenar. Y ahí usted lo puede seccionar como quiera, pues, como quiera, ¿no? Lo puede seccionar de esta forma. Acá, repito, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Le voy a poner otro color acá. Ahí está. Y después lo voy a pintar para que usted lo pueda ver. ¿Ya? Y después lo puedo, digamos, sectorizar de esta forma. Le voy a poner acá otro color. Ahí está. Y lo voy a pegar. Ahí está, ¿no? Yo lo estoy seccionando de esa forma. ¿Cuántos sectores hay? Por colores. Un gris, los rojos y lo que está en blanco. Ahí está seccionado. Pero la altura va a ser 50 centímetros. Va a ser constante para todo lo que yo he seccionado. A excepción que lo que está pintado con amarillo, digamos que viene a ser el cimiento corrido. ¿Ya? Entonces vamos con este sector. ¿Cuánto tiene de ancho, digamos así? De longitud tiene 1,35 m. Entonces, acá miremos el eje. Al eje es 0,775. La columna tiene 25 por 25. Entonces sería 0,775 menos 0,125. Sería 0,65. Entonces yo digo, en la zapata, yo lo voy a seccionar, como le digo, de esta forma, ¿no? Sería la longitud 1,35 y el ancho 0,65. Y la altura 0,50. Chequemos, ahí está, este tiene 1,35 de largo y el ancho 0,65, ¿no? Es decir, nuevamente, 0,775 menos 0,125. Ahí está, le estoy quitando la mitad de los 25, porque la columna tiene un ancho de 25. 25 entre 2, 0,125. Entonces a 0,75 le quito 0,125 y sale 0,65. Y la altura va a ser pues 50, ¿no? Ahí está, 1,35 por 0,65 por 0,5. Lo mismo hago con el otro sector. Si te tiene 1,35, esto lo voy a borrarlo. Bueno, tiene que hacer cálculos preliminares, pues, ¿no? Lo tiene que seccionar. Si esta longitud vale 1,35, a 1,35 le voy a quitar los 25 que tiene el ancho de la columna. 1,10. 1,10. Entonces, este ancho, 1,10 entre 2. Cada ancho mide 0,55. Este ancho vale 0,55 y este también 0,55. Lo puedo hacer uno solo, pero lo voy a hacer por dos porque ya lo pinté ya. Ya lo pinté. Sería entonces, pongo acá. Acá le pongo otro sector. Acá le pongo otro sector. Acá le pongo 2. ¿Cuánto sería la longitud? Según el... ¿Cuánto sería la longitud?
sería pues 0,55. Este ancho es 0,55. 0,55 por 0,25 por 50. ¿Ya? La longitud, 0,55 le voy a poner, 0,55. Y el ancho 0,25 y la altura 0,50. ¿No? Según, ahí está, mire, este ancho vale 0,55, este otro ancho también igual 0,55, ¿no? Y el ancho de la longitud sería pues la dimensión de la columna, ¿no? Sería 0,25, ahí está, 0,25. Y la altura sería los 0,50 para llegar al nivel del terreno. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Y para terminar, para calcular el volumen de relleno, nos quedaría pues esta fracción, o este sector que está en blanco. ¿Cuánto mide ese sector que está en blanco? Este ancho de zanja del cimiento tiene 60. Y la longitud de la zapata tiene 1,35. Entonces voy a restar, pues. Voy a restar 1,35 menos 0,60. 0,75. O sea que la longitud entre estos dos segmentos es 0,75. Lo voy a hacer por una sola vez, como también lo pude haber hecho así como este sector, que está acá en color ladrillo. ¿Ya? O mejor lo voy a hacer dos veces. Si lo hago dos veces, entonces sería esto la mitad. 0,75 entre 2. Entonces acá sería dos veces, era creo que 3,75, sí, 3,75, ¿no? Sí, 3,75. 3,75. Y acá el ancho de la longitud, sería la diferencia, pues, ¿no? A ver, ¿cómo lo podemos hacer para determinar ese sector? ¿Cómo lo calculamos? Ya lo puedo hacer trabajando con el eje. Yo quiero saber esta longitud que está en blanco. Yo digo, puedo hacer 0, ya listo. Sería 0,775 y le voy a quitar los 12,5. Entonces, esta longitud vale 0,65. Lo que de esta longitud que está en blanco vale 0,65. Sería este de acá, 0,65. O mejor lo voy a invertir. Este sería 0,65 y este sería 0,375. Listo. Ahí está. Y por 0,50. Sería metro cúbico. Ahí está lo que hemos sectorizado y determinado pues el volumen de relleno. Multiplicamos en fila. Listo. Ahí está. ¿Cuánto sería el volumen de relleno? El volumen de relleno sería pues la sumatoria. Pero la pregunta es, ¿esto es lo que vamos a necesitar? No, no vamos a necesitar este valor. Porque este valor tenemos que agregarle el factor de esponjamiento y el factor de reducción. O sea, si nosotros queremos eliminar, y acá terminamos, si nosotros queremos eliminar eliminación, por ejemplo, de material excedente,
de material excedente sería así. ¿Qué voy a eliminar? Al volumen que es cavado. A este volumen que es cavado, 17.53, le voy a agregar el factor de esponjamiento, ¿no? Que es lo que me dice, la tabla, ¿no? Miremos la tabla. Ahí está. 25% más. O sea que ha aumentado su volumen. ¿Cuánto ha aumentado? 25% más. Ahí está. Y a esto le voy a restar, menos este volumen de relleno. Este volumen de relleno también ya se esponjó. Entonces sería acá, lo voy a 1.15 por 1.25 sobre el factor de reducción. ¿Cuánto es el factor de reducción? Dependiendo del tipo de suelo. 0.80. 0.80. Ahí está. Entonces lo que se va a eliminar, sería pues 17.53 por 1.25 con 2 decimales. Ahí está. Y le voy a restar a esto 1.15 por 1.25 sobre 0.80. Finalmente acá lo que voy a eliminar sería pues 21.91 menos 1.79. Ahí está. 20.12 es lo que voy a eliminar. Donde está considerado el factor de esponjamiento y el factor de reducción. ¿Ya? Bueno, el tiempo puede ser demasiado corto. La finalidad es darle a conocer cómo usted va a metrar para finalmente elaborar su valorización. ¿Ya? Lo puede hacer en plano o lo puede hacer en campo. Claro que la diferencia del campo va a diferir con la del plano, porque muchas veces no es exacto. Es decir, la longitud de la cimentación. Se supone que es igual, pero muchas veces no es así. ¿Ya? Hago ese comentario. ¿Preguntas? Antes de terminar esta clase bastante resumida, bastante corta. Sí, ingeniero Luis, una del Facebook, por favor, porque ya estamos contra la hora, ingeniero. A ver, voy a leer solo una pregunta de los amigos del Facebook. Juan Martínez Bardales nos menciona, ¿no? Ingeniero, el cimiento termina en la cara de la zapata y el sobrecimiento va hasta la cara de la columna. Ya, vamos al... En el relleno mejor vamos. Ya, ahí está. Ya, ¿qué me decía? A ver. Ya, que el cimiento. Ya. Claro. Fíjese usted acá, yo voy a sacar este recuadro que está pintado. Mire el detalle, esto también lo voy a sacar. Ya, ahí está. También voy a sacar este relleno. Ya, mire el muro. Mire la columna, va del eje C hasta el eje B. En el eje B está una columna y en el eje C está otra columna. Y entre esas dos viene el muro. Y debajo del muro, ¿qué cosa hay? Debajo del muro viene el sobrecimiento. Y debajo del sobrecimiento, ¿qué viene? El cimiento. Entonces, por eso le estaba comentando que el cimiento viene así. Va a correr el mismo ancho que la cimentación de este muro de acá. Este muro tiene una cimentación de 60, ahí está. Entonces, hasta la zapata. Pero ojo, este concreto en el cimiento, está encima de los 50 centímetros. Ojo, está encima de los 50 centímetros. Porque el fondo de la zapata, la altura de la zapata, acá dice bien claro, la altura de la zapata es 50 centímetros. De 50 centímetros, el concreto es cemento, arena y piedra. Y ahí está la armadura, está la parrilla de la zapata.
Encima de los 50 ya viene el cimiento, que va a corresponder a parte de este muro que está acá. A eso me estoy refiriendo. ¿Ya? Para que usted lo pueda ver. Para que usted lo pueda ver con un... Acá tengo un video, acá está, ¿no? Con eso cerramos. Mire usted acá. Mire acá. Acá lo pueden ver. Ahí está la zapata, digamos, estos son los 50 centímetros. No se está proyectando, ingeniero. ¿Ah? No se está proyectando. No. No se ve, ya. Creo que con esto sale de duda, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Ya, ahí está. Ahora sí. Ya, este verde que estoy indicando, vamos a asumir que sean los 50 centímetros de la zapata. ¿Ya? Y este es el cimiento. Este cimiento, la zapata, lo que estoy indicando es cemento, arena y piedra. Ahí está, cemento, arena y piedra. Pero luego viene la cimentación, el concreto de cimiento, mire, ¿ve? Encima de la zapata. Ahí lo va a ver. Ahí está, mire, ¿ve? ¿Ya? Y lo que hemos rellenado es justamente esta zona que estoy bordeando, mire, ¿ve? Esta zona de acá. Claro que se repite al otro lado, pues, ¿no? Mire, ¿ve? Eso es lo que se ha hecho. Tratar lo posible de que sea lo más objetivo posible digamos, el metrado, ¿no? Evidentemente que acá este forma parte del cimiento, pues. Este forma parte del cimiento, ¿ya? Listo. Correcto, ingeniero Luis, excelente capacitación. Agradecerle su participación. Ingeniero, mañana nos estamos conectando a partir de las 7, ¿verdad? Y pues hoy día ha sido 6:20. Mañana empezamos a las 7, ¿ya? Sí, Mañana correcto, vamos a ver ingeniero. lo que es una losa aligerada. Vamos a meter una losa aligerada, ¿ya? Listo. Correcto, que Mañana tenga una entonces nos estamos excelente viendo. noche, ingeniero Luis, Buenas y ya noches para con el día de todos. mañana.